La comandante Alice Boyd no pudo evitar que sus manos temblaran mientras miraba la enorme nave alienígena a través de la ventana principal del puente. La nave colgaba en el espacio como un cuchillo retorcido, su superficie de metal oscuro absorbía la luz de las estrellas cercanas. La nave de investigación que comandaba, el Dawn Explorer, había estado monitoreando firmas de energía inusuales cerca de Neptuno cuando apareció la nave alienígena. Comandante, están transmitiendo de nuevo, dijo el teniente Ryan Peters desde su estación de comunicación comunitaria. Su voz era firme a pesar del miedo evidente en sus ojos, la misma frecuencia que antes. Alice respiró profundamente y asintió. Los puso a través de los altavoces del puente crepitaron y una voz áspera y chasqueante llenó el aire. El traductor universal que les habían regalado durante el primer contacto hace 30 horas convirtió el idioma alienígena al inglés. Este es el comandante supremo sexal del Imperio Zar. Suspe ha tenido tiempo suficiente para considerar nuestra generosa oferta. ¿Cuál es su respuesta? Alice miró el pequeño holograma que mostraba al almirante Frank White en la Tierra. El rostro del anciano estaba sombrío, pero su voz nunca vaciló. Dígales nuestra respuesta. Comandante Boyd. Se enderezó el uniforme y presionó el botón de transmisión. Supremo. Comandante, hablo en nombre del gobierno de la Tierra Unida. Apreciamos su oferta, pero la Tierra y sus colonias no entregarán su soberanía. Estamos abiertos a relaciones diplomáticas pacíficas e intercambio cultural, pero no nos someteremos a un gobierno extranjero. El silencio que siguió duró solo 10 segundos, pero para Alice se sintió como si fuera nuestro. El orgullo de su especie será su perdición. La voz de Sol regresó más fría que antes. Han visto nuestra superioridad tecnológica. Sus naves primitivas apenas pueden alcanzar los planetas exteriores de su sistema. Controlamos las galaxias. Esta es su advertencia final. Ríndanse o enfrenten la extinción. El holograma del almirante White habló. Comandante, mantenga su posición, no se involucre. Repito, no lo haga. Un brillante rayo púrpura se desvaneció de la nave Zarak que pasaba inofensivamente por el amanecer. El corazón de la exploradora Alice se detuvo cuando se dio cuenta de su trayectoria. No, susurró. El rayo golpeó Ciudad Luna, la colonia lunar más grande de la Tierra, el asentamiento que alberga a 50.000 personas, explotó en un destello de luz que CEGO con acento agudo temporalmente los sensores de la nave. Cuando el resplandor se desvaneció, un cráter masivo permaneció donde había estado la colonia. Oh, Dios, alguien en el puente se detuvo, la nave Zarak disparó de nuevo, esta vez la colonia Armstrong en el lado lejano lunar desapareció en otro destello púrpura. 2 disparos más destruyeron los asentamientos lunares restantes, 200.000 vidas, dijo en voz baja el primer oficial de Alice, el comandante Peter Walsh, desapareció en segundos, la voz alienígena regresó, esta demostración fue solo una fracción de nuestro poder, tienes 24 horas terrestres para entregar tu planeta y todas sus colonias restantes, si te niegas, comenzaremos la eliminación sistemática de tu especie. La transmisión se cortó. Alice miró la nave de masajes, su mente corría por todo lo que había aprendido sobre los Arat en el último día, son más rápidos que la tecnología de la luz, sus armas de energía, su vasto imperio que abarca múltiples galaxias, todo apuntaba a la inevitable derrota de la humanidad. El comandante teniente Peters gritó con voz temblorosa, estamos recibiendo miles de señales de emergencia de la Tierra, todas las fuerzas militares están siendo movilizadas, el Consejo de Defensa de la Tierra Unida está convocando una sesión de emergencia. Alice asintió. Su entrenamiento tomó el control a pesar del horror que acaba de presenciar. Envíe todos los datos de nuestros sensores al comando de la Tierra, necesitan saber exactamente a qué nos enfrentamos. Las siguientes 20 horas pasaron borrosas de actividad. El Amanecer Explorer mantuvo su posición monitoreando la nave Zarak mientras más naves extraterrestres llegaban, cada una era más grande que la anterior, tomando posiciones alrededor de las rutas orbitales de la Tierra. Durante un breve periodo de descanso, Alice se encontró en sus aposentos mirando una foto de la Tierra tomada desde Marte. La hermosa canica azul se veía tan pacífica, tan inconsciente del peligro que enfrentaba. Su terminal de computadora emitió un pitido señalando una transmisión privada de la Tierra. El rostro del Dr. Robert Nash apareció en su pantalla. El físico había sido su compañero de cuarto en la universidad y ahora trabajaba. Alice se enteró de proyectos clasificados que no le permitieron saber sobre él. Dijo que tenía los ojos rojos por la falta de sueño. Necesito que me envíes todo lo que tengas sobre su sistema de propulsión, cada lectura de sensores, cada firma de energía, todo. Robert, ¿qué está pasando? Los datos son clasificados. Tengo autorización del Consejo de Defensa. Él interrumpió enviándole sus códigos de autorización. Alice, creo que encontré algo. Son más rápidos que la luz, no es lo que pensábamos. No están doblando el espacio, van a otro lugar completamente diferente. Si tengo razón, hizo una pausa y se pasó una mano por el cabello desordenado.
Si tengo razón, podríamos tener una oportunidad, pero necesito esos datos. Alice verificó sus códigos y transmitió la información. ¿A qué te refieres con en otro lugar? No puedo decir más, pero Alice se inclinó más cerca de la cámara. Pase lo que pase en las próximas horas. Recuerda que la humanidad es más capaz de lo que creen. Hemos sobrevivido a las eras de hielo, las plagas y nuestra propia naturaleza destructiva. Sobreviviremos a esto también. La transmisión terminó y dejó a Alice sola con sus pensamientos. 3 horas antes de la fecha límite de SAR, Alice recibió nuevas órdenes. El Dawn Explorer debía regresar a la órbita de la Tierra y unirse a la patética flota de defensa. Una colección de naves civiles modernizadas y las pocas naves militares que la humanidad había logrado construir para el combate espacial mientras se acercaban a la Tierra. Alice vio llegar más naves Zarak. Ahora se contaban por cientos, sus cascos oscuros borraban las estrellas, todas las manos a las estaciones de batalla. Ordenó sabiendo que era inútil sus armas, apenas rayarían la pintura de la nave alienígena. Llegó la fecha límite, pero en lugar de abrir fuego la transmisión SAR a todos los dispositivos de comunicación en la Tierra y en el espacio, la imagen del comandante supremo Sal apareció en las pantallas de todo el mundo. Su tiempo ha expirado, anunció. Aún no detectamos signos de rendición. La estupidez de su especie es notable. Antes de que comencemos su extinción, sepan esto: sus muertes servirán como advertencia a otros que desafiarían al imperio. Consuélense, sabiendo que su final servirá a un propósito mayor. Las naves alienígenas se movieron en formación de ataque. Alice agarró los apoyabrazos de su silla de mando preparándose para el final. Entonces la voz del Dr. Nash llegó a través de su canal privado. Alice, cuando todo se vaya al infierno, recuerda que todavía estamos aquí. La humanidad no necesita igualar su tecnología, solo necesitamos sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollarla. Nuestra sigue luchando, sigue mirando. Mantén la transmisión cortada mientras en la primera nave Sarax abrió fuego. La batalla por la Tierra había comenzado y la única esperanza de la humanidad estaba en una teoría a medio formar de un físico insomne que vio algo imposible en la estela del enemigo. Alice Boyd cuadró los hombros y comenzó a dar órdenes. Si la humanidad iba a caer, caería luchando, pero mientras observaba las naves alienígenas moverse por el espacio, seguía pensando en las palabras de Nash. No estaban doblando el espacio, iban a otro lugar completamente diferente. El amanecer. El Explorer se estremeció cuando otro rayo Sarax pasó cerca y Alice dejó de lado los pensamientos. Tenía una tripulación que proteger y un planeta que defender, incluso si la victoria parecía imposible, pero en lo profundo de los búnkeres seguros debajo de la superficie de la Tierra. El Dr. Robert Nash y su adolescente ya estaban comenzando su trabajo. Los siguientes 15 años lo cambiarían todo, aunque ninguno de los humanos que luchaban en el espacio ese día podría haber imaginado cómo la humanidad eventualmente le daría la vuelta a la situación con sus posibles conquistadores. El Dr. Robert Nash no había dormido bien en 3 meses. Tenía ojeras debajo de los ojos mientras miraba la cámara de pruebas a través de un grueso vidrio reforzado detrás de él. Almirante Kate Morrison observó con los brazos cruzados, su uniforme militar nítido, a pesar de la hora tardía. Muéstrame otra vez, ordenó. Nash asintió y presionó el botón dentro de la cámara. Una pequeña esfera de metal comenzó a brillar, el aire a su alrededor se retorció como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Luego sucedió algo imposible, la realidad misma pareció abrirse. El agujero no era negro, no tenía ningún color en absoluto. Mirarlo hizo que los ojos del observador dolieran y su mente. Fin. Varios técnicos se dieron la vuelta y lucharon contra NASA. 15 segundos, Nash contó, su voz tensa por la concentración. Ración que es 3 segundos más larga que la última vez. La esfera desapareció en el agujero que se cerró de golpe con un sonido que hizo que los dientes de todos dolieran. Un momento después la esfera reapareció en el otro lado de la cámara humeando ligeramente. La temperatura es estable, gritó Linda Martínez Nash, ingeniero jefe. La estructura está intacta, pero frunció el ceño ante sus lecturas. El reloj atómico en el interior está atrasado por 6 horas. El almirante Morrison se acercó al cristal. Estás doblando el tiempo. No, Nash, respondió frotándose los ojos cansados. Vamos a otro lugar. Las naves Sarah no estaban usando propulsión avanzada, estaban atravesando otra dimensión. Lo vi en las firmas de sus motores durante el primer ataque. Solo estamos tomando una ruta diferente al mismo lugar, una ruta diferente que vuelve loca a la gente, dijo Morrison rotundamente, que no estaba exagerando. El primer piloto de pruebas humano que intentó seguir una sonda en lo que ahora llaman espacio de terror había regresado balbuceando sobre geometrías imposibles y colores que no deberían existir. El segundo piloto no había regresado en absoluto. Estamos progresando. Nash insistió en el nuevo blindaje. Linda desarrolla bloques del 90% de los efectos psicológicos y la diferencia de tiempo se está haciendo más pequeña. Pronto, cuando la alarma sonó cortando, las luces rojas destellaron mientras las puertas de seguridad se cerraban de golpe. Brecha de contención. Linda gritó, la esfera está goteando algo. Nash corrió a su consola. La esfera de metal seguía humeando, ahora usando una sustancia que no reflejaba la luz correctamente. Lo que fuera empezó a carcomer el suelo de la cámara. Purga la cámara, ordenó Morrison.
Ahora Nash golpeó con la mano el botón de purga de emergencia. Chorros de espuma especializada llenaron la cámara diseñada para neutralizar cualquier cosa que pudiera filtrarse desde el espacio del horror. La extraña sustancia chisporroteó y desapareció. Esa es la tercera brecha este mes, dijo Morrison en voz baja, después de que sonó la señal de todo despejado. Los jefes del Estado Mayor se están poniendo nerviosos. Robert, han pasado 5 años desde el ataque Darks, han destruido 3 colonias más desde. Entonces necesitamos resultados. Nash se giró para mirarla. Kate, sé lo que nos está costando esto, pero estamos lidiando con física que no debería ser posible. Los ARS tuvieron siglos para perfeccionar su método. Estamos tratando de ponernos al día en una década. El rostro de Morrison se suavizó ligeramente. Ella conocía a Nash desde antes del ataque, cuando ella era capitana, y él daba conferencias sobre física teórica a oficiales de la Marina. Ambos habían perdido gente cuando las colonias lunares fueron destruidas. Su esposa había sido doctora en la colonia Armstrong. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Dame 6 meses para perfeccionar el blindaje, entonces podemos empezar a probar con objetos más grandes, tal vez incluso una nave pequeña. Morrison asintió lentamente. Hablaré con los jefes, pero Robert hizo un gesto hacia la cámara. Lo que sea que se filtró, solo 8 a 6 pulgadas de acero reforzado en segundos. Si no podemos controlar esto, lo controlaremos. Nash prometió que tenemos que hacerlo. Los siguientes 4 meses pasaron en un borrón de experimentos, avances y reveses. El equipo de Nash trabajó las 24 horas probando diferentes materiales y configuraciones de energía. Linda Martínez apenas salió del laboratorio decidida a resolver el problema del blindaje que se había cobrado la vida de 2 pilotos. Progresaron. Cada prueba duraba más. Las diferencias de tiempo crecían. Se hacían más pequeñas. Las fugas misteriosas se hicieron menos frecuentes, pero los efectos psicológicos seguían siendo su mayor desafío. La mente humana no está hecha para percibir ese lugar. Nash explicó durante una sesión informativa que es como intentar hacer un ser bidimensional. Entiende el espacio tridimensional. Nuestros cerebros no pueden procesar lo que ven, pero siguieron trabajando. La Tierra no tuvo elección. El bloqueo de Sarax permaneció en su lugar. Sus naves aparecieron aleatoriamente para destruir humanos y colonias. La humanidad necesitaba una forma de contraatacar. 6 meses se extendieron a 8 y luego a 10. Morrison protegió el proyecto de recortes presupuestarios y políticos que querían resultados más rápidos. El cabello de Nash se volvió gris y sueños oscuros acecharon su sueño. El avance vino de una fuente inesperada. Paul Wright, un joven ingeniero que se unió al proyecto recién salido de la universidad, notó algo en los registros de los sensores. Los pilotos humanos se volvieron locos porque estaban tratando de entender lo que estaban viendo, le dijo a Nash una noche tarde. Pero ¿qué pasa si no tratamos de entenderlo? ¿Qué pasa si simplemente lo aceptamos? Nash frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con mirar estos patrones de ondas cerebrales? Dijo Paul sacando 2 conjuntos de datos. Este es el piloto Chen cuando se encontró con Horror Space, colapso mental total. Pero esto, señaló el segundo conjunto, esto es de alguien en meditación profunda. Los patrones son similares a hilar pero invertidos. ¿Qué pasa si entrenamos a nuestros pilotos para vaciar sus mentes en lugar de tratar de comprender lo que están viendo? Nash miró los datos. Vea, Linda, dijo finalmente, creo que estás en algo. Modificaron el blindaje para crear una especie de zona de amortiguación mental. En lugar de tratar de bloquear completamente los efectos de Horror Space, lo diseñaron para ayudar a la mente a desconectarse de lo que estaba experimentando. La primera prueba con el nuevo sistema llegó 3 semanas después. El piloto era Susan Baker, una oficial de la Marina con experiencia en técnicas de meditación. Se sentó en una pequeña cápsula rodeada por el nuevo blindaje mientras Nash y Morrison se lavaban ansiosamente. Comenzando la inserción de Horror Space, Nash anunció que el aire Twisted the Impossible apareció. La cápsula de Susan desapareció en él. Pasaron 10 segundos. 20-30. El pod reapareció al otro lado de la cámara. La voz de Susan se escuchó claramente en la radio. Eso fue interesante. Permiso para intentarlo de nuevo. Nash y Morrison compartieron una mirada de alivio y triunfo. Después de casi 6 años de trabajo, lo habían logrado. Los humanos ahora podían viajar a través del espacio del horror y regresar a salvo. Podemos comenzar a escalar. Nash le dijo a Morrison más tarde ese día. Construye naves más grandes, entrena más pilotos. Necesitaremos al menos 5 años para construir una flota en secreto, pero tienes 3. Morrison interrumpió. Los informes de inteligencia sugieren que los SAR están planeando algo grande, una invasión a gran escala. Le entregó una tableta que mostraba los movimientos de tropas y los despliegues de la flota. Necesitamos naves listas antes de que eso suceda. Nash miró los datos y luego a la cámara donde finalmente habían tenido éxito. 3 años, repitió. Necesitaremos ayuda, mucha ayuda. Morrison sonrió sombríamente. Todas las naciones importantes ya están a bordo. Estamos construyendo astilleros y cinturones de asteroides, instalaciones lunares ocultas en cualquier lugar. Los SAR
No pensarán en mirar, solo asegúrate de que las unidades espaciales de horror funcionen. Nash asintió. La parte más difícil de su trabajo estaba hecho, ahora solo tenían que construir una flota capaz de usarlo. Mientras caminaba de regreso a su laboratorio pensó en Alice Boyd, la comandante que notó algo extraño sobre las naves Zarak. Durante ese terrible primer contacto, ella todavía estaba allí comandando una nave de patrulla, luchando contra la escaramuza ocasional con fuerzas alienígenas. Pronto pensó que vería lo que habían logrado. Pronto la humanidad le mostraría a los Zark que habían cometido un terrible error al subestimar a la Tierra, pero primero tenían que construir una flota, y solo 3 años para hacerlo. El director del proyecto, Stephen Hall, se paró en el vacío del espacio. Sus botas magnéticas se fijaron en la superficie de la base del asteroide Alpha. A través de sus cascos BER, vio otra sección entera masiva flotar silenciosamente en su lugar. Los drones de construcción pululaban a su alrededor como abejas ocupadas. Sus luces de soldadura destellaban en la oscuridad. Hermoso, ¿no es así? La voz de Linda Martínez llegó a través de su radio. Ella flotó cerca, su traje espacial marcado con las rayas rojas de la División de Ingeniería. Es difícil de creer, ya hemos construido 30 naves con 170 más por hacer. Steve respondió, ¿cómo se mantienen mejor de lo esperado las unidades espaciales de terror? Paul, el nuevo diseño de contención está funcionando perfectamente, no hay fugas en las últimas 6 pruebas. Vieron cómo los drones terminaban de asegurar toda la sección. La nave tomando forma ante ellos se llamaría Defiant. Aunque ese nombre no aparecía en ningún registro oficial, hasta donde los Zar sabían, la Tierra estaba construyendo plataformas de defensa simples, nada que pudiera amenazar su superioridad. La verdad era muy diferente, oculta en todo el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. 12 astilleros secretos trabajaban día y noche, cada uno construía una parte diferente de la horrorosa flota espacial. Solo cuando las naves estuvieran casi completas, se reunirían para el ensamblaje final. La radio de Steve crepitó. Director Hall, te necesitamos al mando. En camino. Se volvió hacia Linda. Vigila esas placas de proa. El último lote tuvo algunos problemas de estrés durante las pruebas espaciales de terror dentro de la base de asteroides. Steve rápidamente se quitó el traje y se dirigió al centro de control. La gran sala estaba tallada directamente en la roca, llena de pantallas que mostraban varios proyectos de construcción. La jefa de seguridad, Amy Woods, lo esperaba con el rostro serio. Tuvimos otra llamada de atención, dijo sin preámbulo. La patrulla Zarak llegó a 10.000 kilómetros del astillero 7, si se han instalado sus nuevas actualizaciones de sensores. Steve se sintió el estómago. Titán, ¿vieron algo? No, el capitán Baker sacó su nave de prueba y jugó al señuelo, hizo que pareciera que estaba mapeando asteroides para minarlos. La compraron y siguieron adelante. Él asintió con la cabeza. Susan Baker, su primer piloto espacial de terror exitoso, ahora comandaba una pequeña flota de naves señuelos. Su trabajo era hacer que las actividades espaciales de la Tierra parecieran normales e inofensivas. Necesitamos acelerar la construcción, Steve dijo estudiando los gráficos de progreso. Inteligencia dice que tenemos menos de 2 años antes de que los Zar lanzaran su invasión. Los trabajadores ya están haciendo turnos dobles, Amy señaló, y el escudo espacial de terror tiene que instalarse perfectamente. Un error que no necesitaba terminar. Perdieron a todo un equipo de construcción hace 3 meses cuando un escudo falló durante la prueba. La fuga del espacio de terror había retorcido tanto el metal como la carne de maneras que todavía atormentaban los trenes de Steve. Su tableta emitió un pitido con un mensaje entrante de Paul Wright. Te necesito en el laboratorio 4. Nuevo problema con el recorrido de la unidad. Steve suspiró. Siempre había un nuevo problema. La AD-4 era en realidad una vieja nave de carga anclada al asteroide en el interior. Paul había establecido una instalación de prueba para las unidades espaciales de terror. El joven ingeniero parecía preocupado cuando Steve entró. Mire esto, dijo Paul señalando un núcleo de unidad suspendido en un campo de contención. La superficie del metal parecía cambiar y moverse como si no fuera del todo sólida. La exposición al espacio de terror está empeorando. Los núcleos se están volviendo inestables. Steve estudió las lecturas. ¿Cuánto tiempo hasta la falla total? Eso es todo. No están fallando, se están adaptando, cambiando. Es como si el metal mismo estuviera aprendiendo a existir en ambos espacios a la vez. ¿Eso es bueno o malo? Hall se pasó una mano por el cabello. No lo sé. El Dr. Nash cree que en realidad podría serlo. Ayuda si las unidades se adaptan al espacio de terror, podrían funcionar mejor que nuestros diseños originales, pero no sabemos qué más podría cambiar. Steve terminó. Había aprendido a ser cauteloso con cualquier cosa que involucrara al espacio de terror, ejecutó un análisis completo, y Paul señaló el metal cambiante. Mantén esto en silencio por ahora. Los trabajadores ya están lo suficientemente asustados. Las siguientes semanas trajeron más desafíos. 3 naves tuvieron que ser reconstruidas cuando
Sus marcos mostraron signos de contaminación del espacio de terror. ARA Patrol destruyó otra colonia terrestre matando a miles, y los núcleos de la unidad siguieron cambiando, pero también hubo éxitos. Las modificaciones del escudo que Linda y Paul desarrollaron funcionaron perfectamente, protegiendo tanto a las naves como a las tripulaciones. La primera nave de tamaño completo, llamada extraoficialmente The Nightshade, completó toda su prueba de espacio de terror sin un solo problema, y los nuevos sistemas de sigilo mantuvieron los astilleros ocultos de las miradas alienígenas indiscretas. Un mes después, Steve estaba con Linda y Paul en la sala de máquinas de las Nightshade mirando el pulso del espacio de terror. La unidad pulsa con energía extraña, los metales completamente estables. Ahora Paul informó que es como si hubiera hecho las paces con el espacio de terror. Las tasas de eficiencia son un 30% mejores que nuestros diseños originales. Linda asintió. San con los escudos ya no solo bloquean los efectos del espacio de terror, los están canalizando usando. ¿Los deberíamos estar preocupados? Steve preguntó sobre el uso de tecnología que no entendemos completamente. Los SARS tampoco lo entienden completamente. Linda dijo que es por eso que sus naves se apegan a las rutas espaciales de terror establecidas. Tienen miedo de experimentar, pero nosotros, sonrió sombríamente, no tenemos nada que perder. Un mensaje de Amy los interrumpió el director. El almirante Morrison está aquí para la inspección. Steve revisó su tableta. El almirante no debía estar hasta dentro de 3 días. Algo pasó, dijo. Vamos a averiguar qué encontraron. La almirante Morrison en el centro de control estudiando los cronogramas de construcción, parecía mayor que cuando Steve la había visto por última vez. Nuevas líneas de preocupación, arrugando su rostro. Los SARS han adelantado su cronograma, dijo sin saludar. Las intercepciones de inteligencia sugieren que comenzarán su invasión en 8 meses, no 2 años. La sala quedó en silencio. 8 meses, tenían menos de 50 naves listas. Necesitamos más tiempo. Steve dijo que no lo tenemos. Las defensas de la Tierra no pueden resistir una invasión completa. Morrison se giró para mirarlos. ¿Cuántas naves podemos tener listas en 6 meses? Steve calculó rápidamente. Tal vez 120 si llevamos a los trabajadores al límite. Si nada sale mal, hazlo, te conseguiré los recursos que necesites. Hizo una pausa, y Steve, las naves no tienen que ser perfectas, solo tienen que ser lo suficientemente buenas para pelear. Después de que ella se fue, Steve reunió a sus líderes de equipo. Trabajaron toda la noche revisando horarios, reasignando tripulaciones, encontrando formas de construir naves más rápido, sin sacrificar la seguridad. Lo lograremos, dijo Linda. Mientras Don se acercaba, los humanos son buenos en cosas imposibles. Steve miró por la ventana a las naves a medio terminar flotando en el espacio. Pronto llevarían las esperanzas de la humanidad a la batalla. Pronto le mostrarían a los SAR que la humanidad había dominado lo mismo que los hacía poderosos, pero primero tenían que terminar de construirlos, y el tiempo se acababa. En su oficina, Steve actualizó el cronograma de construcción una vez más, luego grabó un mensaje al Dr. Nash en la Tierra. El por estar ardiendo, viejo amigo, espero que tus pilotos estén listos porque en 6 meses tendrán el flick más grande que la humanidad haya construido. Esperemos que sea suficiente. El oficial de inteligencia Daniel Cooper se frotó los ojos cansados mientras miraba su pantalla. Durante los últimos 3 meses había estado monitoreando las comunicaciones de Zarak desde una base oculta debajo del Océano Pacífico. Lo que vio esta noche le heló la sangre. Consígueme, almirante, Morrison le dijo a su asistente. Ahora, mientras esperaba la conexión, Dan revisó las transmisiones decodificadas nuevamente. Los SARS ya ni siquiera intentaban ocultar sus planes, estaban demasiado confiados en su superioridad. La cara del almirante Morrison apareció en su pantalla. Esto será mejor que sea importante, Cooper. Es mamá, los SARS no solo están planeando una invasión, están planeando hacer desaparecer la Tierra. Le envió los documentos traducidos. El imperio alienígena se había cansado de la continua resistencia de la Tierra. Planeaban usar una nueva arma, algo que eliminaría todo el sistema solar de la Tierra del espacio normal de forma permanente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Morrison. 3 semanas. Su flota ya se está reuniendo más allá de Plutón. El rostro de Morrison se endureció. Nuestras naves no están listas, necesitábamos al menos otro mes. Además, Dan dijo, mira la composición de la flota, o más de 2000 naves. Incluso si nuestra flota espacial de terror estuviera completa, no necesitaba terminar el plan original. Había pedido 500 naves terrestres, ahora estarían superados en número 4-1. Envíen todo al director del proyecto. Hall. Morrison ordenó. Informaré al abogado defensor y a Dan. Buen trabajo, al menos no nos tomarán por sorpresa. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. El equipo de Dan interceptó más comunicaciones, construyendo una imagen clara del ataque venidero. El plan SAR era simple pero mortal: rodear el sistema solar de la Tierra, activar su nueva arma y atrapar todo dentro de una burbuja de espacio-tiempo retorcido en el cinturón de asteroides. Los astilleros trabajaron a velocidades imposibles. Construcción. Las tripulaciones se saltaron las carreras de sueño para completar tantas naves como fuera posible. Las pruebas de manejo del espacio de terror se acortaron. Los tiempos de entrenamiento para las tripulaciones se redujeron. Estamos tomando riesgos, Steve Hall le dijo al almirante Morrison durante una actualización. Grandes, algunas de estas naves no se han probado adecuadamente. Es mejor tener naves sin probar que ninguna nave en absoluto. Morrison respondió 10 días antes del ataque esperado.
La capitana Susan Baker lideró el primer salto espacial de terror de múltiples naves. 5 naves, incluida su nave insignia Nightshade, navegaron con éxito la dimensión imposible y emergieron exactamente donde se planeó. Los nuevos núcleos de Drive funcionaron perfectamente. Informó que se están adaptando de alguna manera. Aprendiendo que cada salto se vuelve más fácil, el éxito dio, todos tenían esperanza, pero necesitaban más que esperanza para sobrevivir a lo que se avecinaba 7 días antes del ataque. Dan Cooper hizo otro descubrimiento, traerán a sus líderes para verlo, le dijo a Morrison que todo el alto mando de ZARC estaría allí para ver la destrucción de la Tierra. El orgullo viene antes de una caída, dijo Morrison en voz baja. Finalmente, 2 días antes de la fecha de ataque proyectada, la flota de la Tierra se reunió en secreto, 150 naves construidas en astilleros ocultos tripulados por voluntarios que entrenaron con tecnología que no debería existir, no eran los 500 que habían planeado, pero tendrían que ser suficientes. La almirante Morrison estaba de pie en el puente de su nave insignia mirando la pantalla táctica. La flota SAR ahora era visible incluso para el sensor normal ERS, no estaban tratando de ocultar el informe de estado, ordenó que todas las naves informaran, las unidades espaciales de horror funcionan, respondió su oficial táctico, las modificaciones del escudo se mantienen estables, los sistemas de armas están en línea. Morrison asintió, las naves de la Tierra llevaban armas convencionales, pero habían sido modificadas para funcionar junto con la tecnología espacial de horror. Los resultados de las pruebas habían sido interesantes. Mensaje del Dr. Nash, su oficial de comunicaciones anunció las modificaciones finales a los escudos espaciales de terror de la flota están completos, dice que hay que darles el infierno. Una pequeña sonrisa cruzó la cara de Morrison, y luego su oficial táctico volvió a hablar. Almirante, lecturas de energía masivas de la flota SAR están comenzando a moverse en posición antes de lo esperado. Morrison murmuró, envíen un mensaje a todas las naves, la operación Pesadilla comienza en 6 horas en toda la flota. Las tripulaciones hicieron los preparativos finales. Los ingenieros realizaron las últimas comprobaciones en las unidades espaciales de terror. Los pilotos revisaron sus coordenadas de salto. Los oficiales de armas calibraron sus sistemas en The Nightshade. Susan Baker se dirigió a su tripulación. Lo que estamos a punto de hacer nunca se ha intentado. Un salto espacial de terror coordinado con 150 naves. Cuando emerjamos, nos enfrentaremos a un enemigo que cree saber todo sobre los viajes espaciales de terror. Están equivocados en su base subterránea. Dan Cooper y su equipo monitorearon las comunicaciones de Zarak. Todavía confían, informó a Morrison. No tienen idea de que hemos construido esta flota. Sus sensores están enfocados en la Tierra, no en el cinturón de asteroides. Bien, Morrison respondió, déjenlos seguir vigilando la Tierra. Nos verán lo suficientemente pronto. 3 horas antes del ataque programado, la flota SAR alcanzó sus posiciones finales. 2000 naves dispuestas en una esfera perfecta alrededor del sistema solar de la Tierra preparándose para atraparlo para siempre en el espacio-tiempo retorcido. Mensaje de la nave de mando Zarak. Dan informó que están transmitiendo a la Tierra a todos la transmisión alienígena, fue a cada pantalla, cada radio, cada dispositivo de comunicación en la Tierra, y sus colonias restantes. El rostro del comandante supremo Sal apareció luciendo exactamente como lo había hecho durante el primer contacto hace años. Gente de la Tierra, el líder alienígena dijo, su desafío termina hoy, pero sepan que su historia será recordada. Las especies futuras aprenderán de su ejemplo, aprenderán que la resistencia contra el imperio solo trae destrucción. Morrison esperó a que terminara la transmisión, y luego abrió un canal a su flota. Todas las naves, esta es la almirante Morrison, saben lo que está en juego, saben por qué estamos luchando. Los SARS creen que entienden el espacio de terror, creen que lo dominan. Hoy les demostramos que están equivocados. Hoy les mostramos que la humanidad no se inclina ante la tiranía, nos adaptamos, superamos, sobrevivimos. Hizo una pausa mirando la pantalla táctica, que mostraba su pequeña flota escondida entre los asteroides. Todas las naves comienzan el espacio de terror. Las coordenadas de la secuencia de conducción están bloqueadas. Cuando emergemos los golpeamos duro, y golpéalos rápido. No nos estarán esperando, pero esa ventaja no durará mucho en toda la flota. Los motores espaciales de horror cobraron vida. La realidad comenzó a retorcerse y doblarse. 150 naves saltan en 5 minutos. Morrison anunció, dales un infierno en su laboratorio en la Tierra. El Dr. Nash lavó sus monitores. Las firmas de energía de la flota eran fuertes y estables. Los motores mejorados funcionaban perfectamente. Las modificaciones del escudo se estaban manteniendo. Muéstrales lo que la humanidad puede hacer. Susurró. La cuenta regresiva llegó a 0. 150 naves desaparecieron en agujeros en la realidad, dejándola normalidad. El ritmo detrás del salto espacial de terror coordinado más grande en la historia humana estaba en marcha.
Los SARS estaban a punto de enterarse de que la humanidad había convertido su mayor arma en algo nuevo, algo que nunca esperaron, y miles de millones de ojos observaban esperando ver qué emergería de esos agujeros imposibles en el espacio. El teniente John Reynolds estaba en su puesto a bordo de la nave insignia monitoreando los sistemas de guerra psicológica a su alrededor. La nave vibraba mientras viajaba a través del espacio de terror. Los colores imposibles y la geometría retorcida fuera de la nave habrían vuelto locos a los humanos desprotegidos, pero la tripulación permaneció tranquila, protegida por sus escudos avanzados. 30 segundos para la emergencia, anunció el oficial de navegación. John revisó sus sistemas una última vez. Su trabajo era crucial para el éxito de la Operación Pesadilla. Los motores espaciales de terror modificados no solo traerían las naves de la Tierra a la batalla, traerían el terror con ellos. Todas las naves, preséntense listas, dijo la almirante Morrison desde su silla de mando. Recuerden su entrenamiento. Lo que están a punto de ver podría sorprenderlos, pero manténganse concentrados. La cuenta regresiva llegó a 0. El recorrido por la realidad se abrió en 150 lugares diferentes alrededor de la flota SAR, pero estas no eran las salidas limpias y precisas que usaban los extraterrestres. Al ver que estas eran heridas irregulares en el espacio mismo, filtrando energías imposibles y ecos del espacio de horror en la realidad normal, John activó sus sistemas. Los escudos modificados comenzaron a transmitir la esencia cruda del espacio de horror hacia afuera, amplificando el terror natural de su aparición en la pantalla principal. Vio a las naves Sarrak retroceder de los agujeros en el espacio, sus tripulaciones nunca entrenadas para manejar la exposición cruda al espacio de horror. Sintieron el impacto psicológico completo de lo que la humanidad había creado. La primera ola se activa, ordenó Morrison. La nave de la Tierra salió disparada de las lágrimas en la realidad, arrastrando zarcillos de energía espacial de horror detrás de ellos como cuevas terribles. Parecían menos naves y más pesadillas vivientes. Sus superficies metálicas parecían cambiar y cambiar a medida que se movían. La respuesta de Sarat fue lenta y confusa. Sus sensores no podían rastrear adecuadamente las naves que existían parcialmente en el espacio de horror. Sus tripulaciones lucharon por funcionar mientras olas de terror los inundaban. La segunda ola emerge y apunta a sus naves de mando. Morrison ordenó a la tercera ola proteger a la Tierra de sus plataformas de armas. John observó sus pantallas mientras aparecían más naves de la Tierra. El impacto psicológico era aún más fuerte ahora. La flota SAR, tan perfectamente organizada para su ataque planeado, comenzó a romper la formación. Señora, informó que la comunicación enemiga mostraba signos de pánico. Allí nos están llamando demonios, engendro de horror. Morrison asintió con la cabeza sombríamente. Bien, que nos teman, teniente Baker. Estado de las naves de mando enemigas. 3 impactos confirmados. La voz de Susan Baker llegó a través de las celdas solanáceas Horror Space. Nosotros, las armas están funcionando mejor de lo esperado. Sus escudos no pueden manejar la disrupción dimensional. La batalla se extendió por el espacio a medida que más naves de la Tierra se enfrentan al enemigo. Armas tradicionales, misiles, rayos de energía y cañones de riel combinados con Horror Space efectos para crear caos entre la flota SAR. Nave enemiga intentando huir. Táctico informó que están cargando sus unidades de Horror Space. Uy, no, dijo Morrison. Reynolds, muéstreles lo que sucede cuando intentan ingresar a nuestro dominio. John activó los nuevos sistemas defensivos. Cuando la nave Sarrak intentó ingresar al Horror Space, encontró con algo diferente. La versión modificada de la humanidad de esa dimensión imposible. Las naves alienígenas Drive explotó, incapaz de manejar la física alterada que la Tierra había creado. Todas las naves presionaron la ventaja. Morrison ordenó no dejarlos reagruparse. La batalla continuó durante horas. Las naves de la Tierra bailaron por el espacio, apareciendo y desapareciendo entre lágrimas. En realidad, cada aparición trajo nuevas oleadas de terror a la crucero SAR. Su formación perfecta se había derrumbado por completo. Mensaje de Dan Cooper Communications, anunció: los comandantes enemigos están pidiendo la retirada, dicen que hemos corrompido el espacio de horror en sí. Una risa escapó de los labios de Morrison. Todavía no han visto nada. Todas las naves se preparan para la operación Pesadillas fase final. Las manos de John volaron sobre su consola preparándose. El ataque de guerra psicológica más poderoso jamás intentado. Cada nave de la Tierra emergería del espacio de horror, simultáneamente rodeando a las naves de comando SAR, en una exhibición de física imposible y horror dimensional. Bajas enemigas al 30%. Táctico informó que sus plataformas de armas están fuera de línea. La Tierra está a salvo de su trampa espacio-temporal. Prepárense. Morrison ordenó que todas las naves sincronizasen los motores espaciales de horror Reynolds, máxima potencia a los amplificadores de percepción. Las naves terrestres restantes desaparecieron en el espacio de horror, dejando a la confundida flota Sarrak disparando a Shadows durante 30 segundos. El espacio volvió a ser casi normal, y luego sucedió. 120 naves, sus motores espaciales de horror modificados mucho más allá de la comprensión alienígena. El aterrizaje emergió en perfecta formación. Alrededor de la flota de comando SAR, el tejido de la realidad gritaba.
Colores que no deberían existir, espacio pintado en patrones imposibles, las mismas leyes de la física parecieron doblarse. John observó sus lecturas dispararse fuera de los gráficos cuando el impacto psicológico combinado golpeó a las naves alienígenas. Los SARS, que pensaban que habían dominado los viajes espaciales de horror, se enfrentaron al verdadero horror de lo que la humanidad le había hecho a su tecnología. Las naves enemigas se están apagando, táctico, informó voz llena de asombro. Allí se están rindiendo. Mensaje del comandante supremo. Sexal comunicó que solo decía texto. Dice ¿qué le has hecho al espacio de terror? Morrison se levantó de su silla de mando. Envía respuesta. Lo hicimos nuestro. La batalla no había terminado por completo. Algunas naves Sarrak intentaron luchar, otras intentaron huir, pero su flota, una vez poderosa, estaba en ruinas, sus tripulaciones traumatizadas por la exposición a la versión de la humanidad de los viajes espaciales de terror. John monitoreó las secuelas a través de sus sistemas. El impacto psicológico duraría meses, tal vez años. Los SAR nunca volverían a sentirse seguros en el espacio de terror, sabiendo que los humanos lo habían cambiado, lo había hecho aún más aterrador que antes. El mensaje de Earth Communications anunció que el Consejo de Defensa dicen bienvenidos a casa, campeones de la humanidad. Morrison miró a su tripulación. El orgullo era evidente en sus ojos. Envía un mensaje a todas las naves. La operación Pesadilla está completa, la Tierra está a salvo mientras la flota terrestre se reagrupa. Con acento agudo, John vio a las naves Sarrak retirarse. Ya no usaban motores espaciales de terror, huyeron a través del espacio normal, dejando atrás sus sueños de conquista y sus suposiciones sobre las capacidades de la humanidad. El Dr. Nash está llamando. La comunicación dijo que lo comunicaran. Morrison ordenó a los científicos que apareciera una cara cansada en la pantalla, miró a la pantalla táctica que mostraba la flota SAR en retirada, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Funcionó. Dijo simplemente lo hicimos, convertimos su mayor arma en su peor pesadilla. Morrison asintió. Hicimos más que ese viejo amigo, les mostramos que la humanidad no solo se adapta a la nueva tecnología, la hacemos nuestra, la mejoramos y, a veces, miró la extraña energía que aún giraba alrededor de las naves de la Tierra, a veces la convertimos en algo que sus creadores nunca imaginaron posible. El día en que miles de millones presenciaron la batalla de la Tierra, la flota que emergió del espacio del horror sería recordada en toda la galaxia, pero no solo como una victoria, sería recordado como el día en que la humanidad demostró que podían tomar la fuerza más aterradora del espacio y hacerla aún más aterradora. El día en que la humanidad se convirtió en los nuevos amos del espacio del horror. Un mes después de la batalla de la Tierra, la comandante Alice Boyd estaba de pie en la plataforma de observación de la recién puesta en servicio Estación Espacial Unity. Debajo de ella, la Tierra brillaba como una joya azul, pero su atención estaba centrada en otra cosa. La reunión de naves en órbita alta, toda la flota espacial del horror, se estaba reuniendo por primera vez a la vista del público. No más escondites en cinturones de asteroides, no más pruebas secretas. Hoy, la humanidad se mostraría a la galaxia exactamente lo que habían creado, un espectáculo bastante especial, ¿no? El Dr. Robert Nash dijo uniéndose a ella en la ventana. Parecía más viejo que cuando lo había visto por última vez durante ese primer contacto terrible con los Saraks. Es difícil creer que estas sean las mismas naves que construimos en secreto. Alice respondió que ahora se ven diferentes. Ella tenía razón. Los motores espaciales del horror habían cambiado las naves que los transportaban. Todos los agujeros parecían moverse ligeramente como olas de calor en el desierto, extraños patrones de luz jugaban a través de sus superficies, eran hermosos y aterradores al mismo tiempo. Los impulsos aún están evolucionando, explicó Nash. Cada salto a través del espacio de terror los cambia un poco más, están aprendiendo, adaptándose, convirtiéndose en algo nuevo debajo de ellos. Los miles de millones de la Tierra observados a través de telescopios y transmisiones de video, las estaciones de noticias transmiten imágenes en vivo de la flota. Después de años de ocultar su verdadera fuerza, la humanidad finalmente estaba lista para mostrar su poder. Representantes de 15 especies alienígenas están aquí para presenciar esto, continuó Nash. ¿Quieren ver si las historias sobre la batalla son ciertas? Alice sonrió. Las historias se habían extendido rápidamente a través de la galaxia, cuentos de naves humanas que emergen de Nightmare Tears in Space, de armas que doblaron la realidad misma, de tripulaciones que podrían enfrentar los horrores de los viajes dimensionales y emerger más fuertes. El almirante Morrison está saludando a todas las naves. Los altavoces de la estación anunciaron el comienzo de la transmisión. El rostro del almirante apareció en las pantallas de toda la estación. Estaba parada en el puente de su nave voladora, luciendo tan dominante como siempre. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad está lista para tomar su lugar entre las estrellas. Ella comenzó no como ERS como el SAR,
no como víctimas como ellos querían que fuéramos, pero como pioneros, como innovadores, como aquellos que tomaron la fuerza más aterradora del espacio y la hicieron nuestra. En Q, la flota comenzó a moverse. 150 naves, dispuestas en perfecta formación, sus unidades espaciales de horror, zumban a la vida, haciendo que la realidad tiemble a su alrededor. Observen atentamente. Nash le dijo a Alice, esto es algo nuevo, algo en lo que hemos estado trabajando desde la batalla. La flota no solo desapareció en el espacio de horror, en cambio las naves parecieron fusionarse con él, volviéndose parte del límite entre el espacio normal y esa dimensión imposible. Sus agujeros se volvieron transparentes y luego reflectantes, mostrando destellos de cosas que no deberían existir por las estrellas, susurró Alice. La flota se movió como una sola, arrastrando corrientes de energía exótica donde los SARS se habían abierto paso a través del espacio de horror. Las naves de la humanidad bailaron con ella, no solo viajaban a través de otra dimensión, se estaban volviendo parte de ella. En órbita alrededor de Marte, una matriz de objetivos pesaba naves antiguas y satélites dispuestos para esta demostración. La flota se acercó a velocidades imposibles, sus armas modificadas listas, todas las naves activadas. Morrison ordenó. Lo que siguió no fue solo una exhibición de potencia de fuego, fue una demostración de la maestría de la humanidad sobre el espacio de horror en sí. Las naves entraban y salían de la realidad disparando armas que retorcían el espacio alrededor de sus objetivos. El metal no solo se derretía o explotaba, se transformaba, se doblaba sobre sí mismo, se convertía en algo completamente diferente. Los observadores alienígenas observaban en un silencio aturdido, sus sensores intentaban darle sentido a lo que estaban viendo. Pero la tecnología de la humanidad se había movido más allá de la comprensión normal. Mensaje del Consejo Galáctico, las comunicaciones anunciaron que están ofreciendo a la Tierra membresía inmediata, derechos de voto completos, acceso a todas las bases de datos tecnológicas. Nash sangró suavemente. Hace un mes, ni siquiera nos hablaron. Es curioso cómo cambian las cosas. La demostración continuó, la flota de la Tierra mostró maniobras que deberían haber sido imposibles. Las naves emergieron del espacio de horror, aparentemente una dentro de la otra. Sus escudos modificados les permitieron ocupar el mismo espacio momentáneamente. Otros crearon niveles controlados en la realidad, usándolos como armas y escudos al mismo tiempo. La fase final, Morrison anunció, muéstrales el trueno. La flota se reagrupó con acento agudo en una formación de esfera. Las unidades espaciales de horror se activaron a la realidad máxima, contuvieron la respiración y luego sucedió. 150 naves ingresaron al espacio de horror simultáneamente, pero de manera diferente a antes. No crearon lágrimas individuales, en cambio, convirtieron el espacio a su alrededor en algo nuevo, una mezcla perfecta del espacio normal y esa dimensión imposible. Por un momento todos los que miraban vieron lo que vieron las tripulaciones de la nave, colores que no deberían existir, geometrías que duelen mirar, la verdadera cara del horror. Espacio domesticado y controlado por tecnología humana. La flota emergió sobre la Tierra, sus unidades modificadas, creando una exhibición que sería recordado por siglos. No era solo impresionante, era hermoso de una manera aterradora. La humanidad había sacado el horror del espacio del horror y lo había convertido en arte. Los SARS están solicitando conversaciones de paz. Comunicaciones informaron que están ofreciendo reparaciones y quieren saber si estamos dispuestos a enseñarles nuestras técnicas espaciales del horror. La respuesta de Morrison fue rápida, dígales que discutiremos la paz, pero nuestra tecnología, la hología, sigue siendo nuestra. Mientras la flota apagaba sus motores, Alice se volvió hacia Nash. ¿Alguna vez imaginaste esto cuando viste esas firmas de motor? Durante el primer contacto, Nash negó con la cabeza. Pensé que podríamos encontrar una manera de copiar su tecnología para sobrevivir. En lugar de eso, hizo un gesto hacia las naves, su hull todavía brillando con energías imposibles. En lugar de eso, lo superamos, tomamos su mayor arma y la convertimos en algo más grande. Y ahora, Alice preguntó, ¿qué hacemos con este poder? Exploramos. Nash respondió simplemente, hay lugares, incluso los Zarok, nunca se atrevieron a ir, regiones del espacio que pensaban que eran demasiado peligrosas para viajar, pero nosotros, sonrió, somos humanidad, no solo enfrentamos lo desconocido, lo remodelamos debajo de ellos. La Tierra celebró, la flota comenzó la patrulla Victoria, muestra a cada nación una muestra de su nuevo poder. La humanidad se había enfrentado a la extinción y había emergido más fuerte. Habían mirado al corazón del espacio del horror y lo habían hecho suyo el día en que miles de millones presenciaron la batalla de la Tierra. La flota que emergió del espacio del horror se convirtió en algo más que una celebración de la victoria, se convirtió en una declaración a la galaxia. La humanidad estaba aquí para quedarse. Habían dominado lo imposible, domesticado lo indomable y apenas estaban comenzando.